Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan estado súper bien en sus vacaciones y todo eso. Primero que todo quiero saber si ustedes saben de que el ensayo va a ser el 21, ¿cierto? Hola, Sofi, que el ensayo va a empezar el 21, la semana 21, ¿sabían? Sí, deditos para arriba, deditos para abajo. ¿No? No, ya. Bueno, el ensayo que vamos a tener va a ser ahora la semana del 21, ¿ya? ¿Qué efecto tengo en la cámara? Parece que está muy mala. Ya. En nuestra clase, espérame, Brian quiere ingresar. Brian. Ya. Tengo problemas con la cámara, la voy a apagar por mientras. Ya. Habíamos estado viendo como resumen, porque no sé si se acuerdan, el tema de las políticas estatales de expansión. Habíamos estado viendo todo lo que tenía que ver con el lado político que había hecho la República de Chile, que se dedicaba como a ver el tema del control social dentro de la política y empezar a hacer los ensayos como constitucionales para crear una constitución que esté acorde a lo que sería la independencia. Después de eso estuvimos viendo algunas otras cositas, como lo que sería la cuestión social y todo el tema de la industrialización en nuestro país, que es como el lado como económico y social. Y ahora vamos a ver las políticas estatales de expansión, que es lo que habíamos estado tratando. Y en ese caso habíamos estado hablando de que cuando Chile se independizó, lo primero que también tenía que hacer, aparte de tener este control social, era básicamente delimitar entonces el territorio. ¿Ya? Y habíamos estado hablando de que para delimitar el territorio primero había que conocerlo. Y junto con ello, entonces, estuvimos viendo algunos científicos y misiones científicas que eran bastante importantes, donde traíamos a gente que era experta en la naturaleza, la flora, la fauna, para poder identificar entonces qué es lo que teníamos en Chile y qué es lo que no teníamos, qué recursos naturales con los que contamos, con qué flora, con qué fauna, para poder utilizarla. Ya habíamos visto a Darwin, a Domeico, y junto con ello también habíamos visto a Claudio, habíamos visto a Amado, que de todos los científicos que estábamos tratando, el que más conocíamos era a Darwin. Pero Darwin, a diferencia de los otros científicos que había estado viendo, como que investigó harto como a nivel mundial. Y los otros científicos que habíamos estado tratando específicamente se quedaron en Chile. Déjenme que dejo entrar a Isidora. Isidora está ahí. Ya, entonces recuerden que estamos haciendo un resumen de lo que habíamos estado tratando. Estos científicos que se quedaron en Chile y vinieron exclusivamente como a visualizar los recursos con los que contábamos junto con lo que serían las misiones militares, o sea, teníamos como paralelamente las misiones científicas y las misiones militares, porque obviamente teníamos que comenzar a visualizar lo que sería la problemática al sur de nuestro país con el pueblo mapuche. Aquí yo le había puesto una tabla comparativa entre todos estos científicos y las expediciones que hicieron cada uno de ellos. Después empezamos a ver que dentro de estas expediciones, luego de que Chile se independizara, también necesitaban, por ejemplo, generar instituciones que pudieran como mantener lo que sería este control territorial. Porque claramente ya descubrimos el territorio nacional y empezamos a delimitarlo. Obviamente teníamos como al norte de nuestro país el conflicto con la guerra del Pacífico y al sur teníamos lo que sería el ceder la Patagonia Argentina y además de eso teníamos la problemática con el pueblo originario mapuche. Ya entonces en ese caso, por eso las expediciones se hacían paralelamente entre misiones científicas y misiones militares.
¿Qué más habíamos estado viendo? Bueno, teníamos investigaciones botánicas con estos científicos, estudios etnográficos y sociales, porque obviamente aparte de conocer la flora, la fauna, los recursos naturales, los geólogos, los geográficos, teníamos que conocer quiénes habitaban también en Chile. Junto con ello entonces empezaron a hacer estos estudios etnográficos también para comprender qué tipo de población también teníamos en nuestro país para poder entonces empezar a unificarlo, unificar el territorio nacional bajo como un mismo sentimiento, por decirlo así. Junto con ello también vimos que este intento como por comprender quiénes habitaban y qué es lo que habitaba dentro de nuestro país. Tenemos el censo, que son censos que se empezaron a hacer en este siglo XIX, como el de 1825 y el de 1854, en el cual la idea era entonces intentar caracterizar la población. Obviamente habían delimitaciones por la dificultad que existía en este periodo de llegar a lo que serían las zonas más rurales o las regiones del sur. Ya en las regiones del sur tenemos como esta división que se hace como por islas. Tenemos como varias islas al sur del país y ahí costaba bastante como ingresar para poder hacer el censo. También necesitábamos saber los niveles de alfabetización, la estructura social, y todos estos datos eran cruciales como para tener el orden en nuestro país en cuanto a los censos, ¿ya? En estos censos no solamente podíamos saber cuántas personas habían, sino que también quienes requerían más atención por parte del Estado, como lo serían las comunidades indígenas, ¿ya? Y en ese caso, como ya teníamos como la comprensión, se funda la Universidad de Chile, que yo les había mencionado que esta Universidad de Chile genera personas que puedan entonces ser profesionales y participar entonces también de estas expediciones científicas y ayudar a la administración del Estado. Entonces, esa era la función principal de la Universidad de Chile en este contexto. ¿Qué más habíamos estado viendo? Bueno, fomentar la ciencia desde la creación de la Universidad de Chile, crear conocimiento de este territorio, porque de nada servía saber quiénes habitaban si no comprendíamos y no desarrollábamos como este conocimiento y no se lo entregábamos también a la gente. Se desarrolló también la ingeniería y la minería, que eran cruciales para la formación de tener ingenieros para explotar los recursos naturales que habíamos estado viendo con las misiones científicas. Entonces, la Universidad de Chile en ese caso generó los profesionales para entonces poder abarcar lo que sería todas estas áreas que estábamos descubriendo. Aquí nos encontramos con dos problemas en cuanto a lo que sería la delimitación del territorio, y es la frontera con Argentina, en donde teníamos que generar límites contra lo que sería nuestro país vecino, y este proceso incluyó entonces la firma de tratados y realización de mapas más precisos de cómo lo que sería esta división con Argentina. Y por otro lado, al sur de Chile teníamos lo que sería la cuestión de la Araucanía, y en ese estado, o sea, en ese caso el Estado tenía que focalizar su preocupación a ese sector específicamente de nuestro país, porque desde la colonia que no se había hecho como un control al 100% de lo que sería el sur. Entonces, la idea del Estado bajo estas misiones militares era que gradualmente tuviéramos la Araucanía bajo el control del Estado chileno, ¿ya? Y en ese caso, habíamos pasado después al tema que tiene que ver con la ocupación de la zona sur y austral de Chile, ¿ya? Porque, claro, la problemática con lo que sería Argentina pudimos solucionarla, generamos como los límites, cedimos la Patagonia, pero en cuanto a lo que sería el sur de Chile, no teníamos mayor control. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer entonces? Se empezó a, cada vez con una expedición militar,
ir como abarcando de a poquitito el territorio de la Araucanía, como ir fijando límites, y junto con ello entonces lo que buscábamos también era básicamente tomar el pueblo mapuche, dividirlo y posicionarlo en otros lugares, ¿ya? Y esto generó algo bastante importante, que sería como quitarle las tierras al pueblo mapuche y cedérselas a lo que serían los terratenientes, que después eso va a generar una problemática hasta el día de hoy con lo que sería la ocupación de tierras del pueblo originario, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien con lo que le estoy explicando? Es un resumen de lo que estábamos viendo. Ya, excelente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Aparte de generar esta redistribución del pueblo originario, también la idea era hacer líneas ferroviarias, generar como administraciones importantes, generar ciudades, para que el pueblo mapuche entonces tuviera más control. Déjenme que acepto a Josué. Josué, ya. Y entonces empezaron a construir, a generar como una urbanización de la Araucanía, con lo que sería entonces un intento de reordenamiento en todos los sentidos, y estas consecuencias que empezó a generar el Estado chileno las vamos a ver hasta el día de hoy. Ya, como yo lo había mencionado, confiscaron las tierras y colonizaron estas tierras que habían sido antes de el pueblo mapuche. Junto con ellos los reubicaron. Entonces, como todos estos sucesos generaron problemáticas para el pueblo mapuche, porque ellos vivían de su tierra, y al redistribuirlos generaban que los posicionaran en tierras donde no eran fértiles o no eran sus tierras, y no sentían como, no se sentían pertenecientes a ese sector, porque hay que considerar que el pueblo mapuche es bastante unido con lo que sería la naturaleza. Y entonces, ¿qué más habíamos estado viendo? Ya, y teníamos al norte de lo que estaba pasando con Chile, la Guerra del Pacífico, que también generó que las fuerzas militares de Chile tuvieran que dividirse también hacia el norte de nuestro país. Pero aún así, la expedición militar en la Araucanía logró lo que estaba buscando, que era tomar este territorio que antes habían sido habitados por mapuches. Esa era la idea. Con la acción militar, obviamente ahí tenemos lo que se llama la pacificación de la Araucanía con esta ocupación, y se fundan ciudades como lo que sería la ciudad de Temuco en 1881, para entonces tener puntos estratégicos de lo que sería el control político y económico. Junto con ello, acuérdense que yo les mencionaba que los colonos eran quienes fundaron entonces y estuvieron colonizando estos sectores del sur de Chile, y por eso también vemos tanta como diversidad cuando vamos a Temuco en cuanto a las personas que nos encontramos ahí. Ya, entonces, esta ocupación de la Araucanía fue parte de una política del Estado y una acción militar para fundar ciudades, extender lo que sería el ferrocarril, repartición de tierra, reubicación en reducción del pueblo mapuche, porque obviamente al reducir el pueblo mapuche generábamos que no pudieran como organizarse en contra de lo que sería el Estado. Ya, entonces ahí disminuían las fuerzas también de ellos, y la idea era controlar entonces este territorio a costa de los derechos y territorios del pueblo mapuche como tal. Ya, eso era lo último que habíamos estado viendo, y después vimos lo que sería la relación que tiene el Estado de Chile con el pueblo originario mapuche. Y ahí estábamos viendo si, me voy a agrandar esto para que lo veamos mejor. Ahí habíamos estado viendo si esto era una convivencia o un conflicto en general con los pueblos originarios, con el Estado de Chile, que impulsa entonces estos procesos de ocupación y desencadenan entonces relaciones en donde la convivencia termina en conflictos entre el Estado y los pueblos originarios,
pero estas relaciones van variando en el tiempo. Ya en este caso, no solamente existe lo que sería el pueblo originario mapuche, sino que ahí también tenemos como el pueblo aymara y el quechua, en donde se genera una chilenización, y en ese caso, al norte de nuestro país, por ejemplo, esta chilenización era básicamente posicionar como la cultura tradicional y la lengua de Chile, ya por sobre la lengua de los pueblos originarios. Ahí se empiezan entonces a aislar también los pueblos originarios en el norte de nuestro país, porque ya vimos al sur, ahora estamos viendo como al norte, y entonces esto genera una alteración a la actividad agrícola por la demanda de productos y escasez del agua que se estaban generando al norte. Ya, entonces, eso lleva a consecuencias actuales en donde, por ejemplo, hay organizaciones para poder preservar el patrimonio cultural y generar una disputa sobre la propiedad del agua. Ya, eso es lo que sucede por lo menos al norte de nuestro país, en Atacama, ya, con relación a lo que se había hecho luego de que se ganara la guerra del Pacífico. Tenemos también el pueblo Coya, que está ubicado también en Atacama, que ha logrado visualizar lo que serían los derechos por el agua y el reconocimiento de territorio, ¿ya? Porque actualmente los pueblos originarios igual intentan posicionar sus tradiciones y tratar de preservar lo que serían sus costumbres y su lengua, por lo general, que a través de la historia había sido bastante como dejada de lado, o intentar eliminar lo que serían sus costumbres y su lengua, principalmente. Porque al crear el Estado de Chile y delimitar los territorios, lo que se debía hacer era que todas las personas estuviéramos hablando el mismo idioma, ¿ya? Entonces, igual que el Imperio Romano, en donde imponía que se hablase el latín, ya, lo mismo pasaba en este caso Chile, en donde el territorio tenemos que estar todos bajo como la misma idea. También tenemos lo que sería el pueblo de Aguita, que fue reconocido por el Estado chileno en 2006 recién, y cada persona entonces, cada vez más personas se identificaban como descendientes de este pueblo. No sé si se acuerdan que habíamos estado hablando de los censos. Ya, en ese caso de los censos específicamente, en los actuales se posiciona una pregunta que, bueno, siempre en la mayoría de como consultas generales que se hacen en Chile, hay una pregunta que es si nos identificamos con algún pueblo originario. Ya eso es bastante contemporáneo, porque, bueno, en base a aceptar esta cultura, estas costumbres, estos nuevos idiomas y básicamente cuidarlos y preservarlos, es que cada vez más se intenta como incluirla dentro de lo que sería Chile, ya al final del día. Por eso están estas preguntas como si nos identificamos con un tal pueblo originario o no. Y en ese caso del 2006, que hay más personas que se identifican, por ejemplo, con estos pueblos originarios que tenemos en Chile, que hay una diversidad bastante grande. El reconocerse dentro de un pueblo originario implica que la defendamos y hagamos una promoción de la cultura e identidad. La idea es proteger e incrementar el patrimonio ancestral de las tierras y aguas y promocionar el desarrollo con la identidad de estos pueblos originarios que por bastante tiempo estuvieron como básicamente reprimidos. Y al igual que otras culturas, obviamente, ha sufrido lo que sería la asimilación cultural y también ha impulsado lo de que serían las demandas por el agua en el norte de nuestro país, por ejemplo. Y esto de la asimilación cultural, bueno, sucedió desde, como yo les mencionaba, lo que sería la Guerra del Pacífico y posicionar estas nuevas regiones como territorio nacional. Y junto con ello, entonces, la idea era esta asimilación cultural, que todas las personas nos consideráramos chilenas. Y junto con ello, desde el 2020 recién se reconoció al pueblo Chango, que también es de la zona del norte, como un pueblo indígena de Chile. Eso en la zona norte. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?
¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ya, bacán, bacán. En el caso específico de lo que sería la ocupación de la Araucanía, afectó directamente a la relación de los pueblos mapuche y yihuiche, que tenían sus tierras, tenían su característica de cultura, y qué es lo que sucede que actualmente hay avances dentro de esta relación o relación de convivencia o conflicto, lo que todavía tiene expresiones y demandas desde este pueblo originario que van desde la reivindicación de los derechos y su valoración de la cultura para lograr un reconocimiento de su territorio ancestral. Recuerden que esta zona de Chile, la zona de la Araucanía, es la que ha tenido más problemas, por lo menos el Estado de Chile y la colonia española, de poder controlarla. Entonces, al generar lo que yo les decía, esto de la ocupación de estas tierras por las misiones militares y quitarle la tierra a los mapuches, genera entonces que haya este conflicto todavía hasta nuestra actualidad. Las consecuencias se generaron dentro de este pueblo originario básicamente porque les quitaron las tierras y hasta el día de hoy todavía buscan que se las devuelva. También tenemos el caso de los pueblos Segnal y Aoniquek, que, bueno, se delimitaron sus territorios ancestrales también y afectaron su forma de vida y la cosmovisión en general. Y esto generó como resultado una disputa territorial y vieron diezmada entonces su población. El pueblo Selknam básicamente, por decirlo así, ya no existe como tal, como que no hay gente que sea originaria de este pueblo, porque básicamente hubo una especie de genocidio, ¿ya? Pero ahí ese es otro tema. Aún así, lo importante de esto es que vayamos viendo cómo el Estado de Chile entonces empieza a generar esta vulneración en territorios que son de pueblo originario, y esto afecta directamente a cómo vivían y lo que sería su cosmovisión y sus costumbres y sus creencias y todo eso, que genera obviamente un roce en cuanto a sentirse parte de lo que sería Chile como tal. Entonces, seguimos viendo si actualmente hay un conflicto o una convivencia entre estos pueblos originarios y el Estado de Chile, y tenemos otros pueblos que sería Cahuéscar y Yagán, que fueron trasladados también y erradicados de sus territorios, como todos los pueblos originarios que estábamos viendo. Y estos pueblos actualmente se organizan de distintas formas para poder, en primer lugar, recuperar su lengua y la cultura de sus antepasados. Ya esa es como la tarea principal que están teniendo los nuevos, o sea, los pueblos originarios en esta actualidad, en donde obviamente tenemos como parte del Estado unas garantías que se les puede dar a comparación del siglo XIX para poder desarrollar entonces sus costumbres y sus tradiciones, y que también las veamos como desde todos los lados de Chile. En cuanto a Rapa Nui, este territorio fue incorporado a lo que sería el Estado de Chile como resultado de una firma entre los jefes de la isla y representantes del gobierno de Chile en 1888. Rapa Nui tiene otro conflicto con lo que sería el Estado de Chile, porque desde 1964 esta relación también que se genera es mucho más activa, pero aún así esta isla quiere también tener una independencia de lo que sería Chile como tal. Ya, entonces la idea también de Rapa Nui es como generar una vitalidad de su lengua y de su cultura, y entonces la idea es como una rapanuización de las instituciones públicas, la escuela y las relaciones sociales, como que tener
no su propio Estado, pero sí sus propias costumbres dentro de lo que sería todo el área institucional, ya que eso es el tener su lengua, por ejemplo, en las instituciones públicas, en la escuela, y que la gente se pueda relacionar entonces de esa forma. Obviamente, como estábamos viendo, el convivir en esta diversidad que tenemos de nuestro país en cuanto a lo étnico, genera que hay una demanda de estos integrantes, de estos pueblos, por un respeto a lo que sería su cosmovisión y tradición, y porque participan al final dentro de este proyecto nacional. La idea, por lo menos actualmente, es valorar la diversidad, construir una identidad colectiva dentro de este espacio para que esta expresión de estas diversidades puedan entonces estar como en armonía con lo que sería Chile como pueblo general. Porque estos pueblos originarios, sobre todo el mapuche, no consideran que pertenecen como a Chile. Ya, y eso es un tema bastante importante. Entonces, durante el siglo XIX y XX, el Estado y la élite tienen este intento de homogeneizar. Homogeneizar es como que todos seamos iguales, tener toda la misma cultura. Y entonces, esta cultura era la cultura ilustrada, la idea ilustrada, que venían de Europa y se empiezan a difundir entonces en la sociedad chilena, que poco tenían que ver entonces con lo que sería la cultura de los pueblos originarios. Entonces es bastante diferente tener una cultura ilustrada de Europa versus la cultura de los propios pueblos originarios, ¿ya? Desde esta perspectiva tenemos lo que sería la civilización versus como la barbarie, ¿ya? Porque también pasa lo que sería la idea del mestizaje para generar esta unidad, ¿ya? Y a finales del siglo XX surge recién una mirada multicultural, en donde estas diferencias eran consideradas como una riqueza. Pero en el principio, la idea es que todas las personas estuviéramos bajo el mismo control y tuviéramos como la misma cultura, las mismas costumbres, y eso se generaba en base al mestizaje, ya como que todas las personas que estuviéramos aquí fuésemos mestizas, y recién un siglo después, 100 años, las diferencias son consideradas como riqueza, y actualmente vemos como eh, ferias que son como de pueblo originario, talleres en donde nos ayudan como a que la lengua de estos pueblos originarios sobreviva al final del día también. Entonces, en la actualidad, el Estado comprende que es fundamental entonces que estas tradiciones y las costumbres y diversos como aportes de estos pueblos originarios e inmigrantes son valiosos, ¿ya? Y hay que protegerlos. En 1993 se promulga una ley indígena en la que se reconoce entonces la presencia de 9 pueblos originarios, que son básicamente lo que hemos estado revisando. Y se establece el deber del Estado de respetar y promover lo que sería su desarrollo, y desde el 2020 se incorpora el pueblo chango a este reconocimiento y a esta ley indígena como tal. Ya dentro de ello también está el pueblo mapuche, por eso vemos como harta feria de pueblo originario, como yo lo mencionaba, clases en donde nos intentan como preservar entonces la cultura y la lengua de estos pueblos originarios. Quizás no de todos, pero los principales por lo menos, que sería como el mapuche y el quechua. Yo he visto varios talleres en donde enseñan quechua también. Además, actualmente el Estado ha generado la Convención de la UNESCO sobre lo que sería la diversidad cultural, y promete entonces tomar medidas para proteger y fomentar entonces esta interculturalidad que encontramos hasta el día de hoy, que básicamente ha sobrevivido en el tiempo por estos pueblos originarios, porque si estos pueblos originarios se hubieran rendido
y no hubieran generado esta descendencia de sus costumbres y su lengua, hubiera muerto todo esto y no tendríamos esta diversidad actualmente de los pueblos originarios. Por eso la pregunta era si había una convivencia o un conflicto. ¿Ya? A modo de conclusión entonces de este tema, obviamente vemos los costos humanos y materiales, en donde Chile logra victorias, como la batalla de Iquique y la batalla de Tarapacá, pero hay un costo elevado, obviamente, en este intento de obtener lo que serían las delimitaciones de Chile. Teníamos muertes de bastantes soldados, familias que enfrentaron las consecuencias de esta guerra y además deja una destrucción a la infraestructura y los territorios que están en disputa. Recuerden que uno de los principales conflictos que tenía el Estado chileno cuando comenzó a organizarse era el déficit económico que generó la guerra de independencia como tal. Y después tenemos la guerra del Pacífico, que este fue un conflicto clave para incorporar nuevos territorios a Chile, considerando que el salitre en este caso era bastante importante para lo que sería el motor de la economía. Y entonces estos territorios pasan a ser parte de Chile y de la delimitación chilena, y esto también genera un conflicto con lo que sería la salida al mar de Bolivia. Ya desde este periodo que Bolivia pierde su salida al mar por esta guerra del Pacífico y estos tratados que se generan, y por eso cuesta tanto que este país pueda lograr lo que quiere en ese caso. Y bueno, Chile entonces se convierte en el actor central de lo que sería la explotación del salitre y ahí construye lo que sería ferrocarriles y un acceso a puertos claves como lo que sería el de Antofagasta. Obviamente en este conflicto tenemos como a Bolivia y Perú en contra de Chile por los intereses de esta riqueza minera, pero aún así Chile se queda con la dominación de esta industria al norte de Chile, del actual Chile, porque en ese tiempo no era territorio chileno, y el Tratado de 1873 entre Chile y Bolivia otorga entonces el control de Antofagasta y genera el conflicto abierto que les mencionaba yo de Bolivia sobre esta salida al mar. Por el lado de Perú, obviamente tenían interés estratégico de proteger también esta región salitrera, porque su economía igual dependía del salitre, y entonces este conflicto económico fue uno de los detonantes de lo que sería esta guerra y generó tensiones políticas y territoriales que existían ya entre estos tres países, como que estos tres países se iban a ir a guerra sí o sí porque tenían intereses económicos comunes en este territorio. La guerra del Pacífico entonces tuvo un impacto dentro de lo que sería la sociedad chilena en cuanto a la movilización de recursos y repercusiones sociales y políticas, obviamente. Y durante esta guerra, Chile tuvo que movilizar gran parte del ejército hacia el norte y entonces implicó un esfuerzo logístico y humano enorme. Ya por eso yo les mencionaba que cuando estaba sucediendo esta guerra del Pacífico, al sur de nuestro país estaba como desprotegido porque teníamos toda nuestra concentración militar allá al norte. ¿Qué más sobre esto? Tenemos que una política interna, que aquí en este caso se consolida la victoria chilena con el gobierno de Domingo Santa María, que lidera el país en la parte del conflicto final de la Guerra del Pacífico, lo que genera también tensiones internas sobre sectores políticos. Entonces Chile en este siglo XIX tenía, como estábamos viendo, conflicto en todos lados, lo que serían los puntos clave, político, económico, social, cultural, étnico, territorial, todo. Y hubieron debates de cómo gestionar entonces lo que sería la posguerra, porque obviamente cuando se gana una guerra se pierde bastante en lo que sería la infraestructura, pérdidas de vida, entonces económicamente hay que reponerse, pero aún así hay tierras incorporadas que tienen la riqueza del salitre. Como yo les mencionaba, al ganar esta guerra,
hay una idea de generar una identidad nacional y esta guerra es sumamente importante para generar esto. Esta victoria que se genera por la Guerra del Pacífico consolida lo que sería como Chile como una gran nación y también que teníamos como un poder por sobre otras naciones y éramos como casi una potencia, ya nos sentíamos bastante bien en ese caso al haber ganado esta guerra y obviamente eso generó que las personas se identificaran entonces con esta idea nacional, de esta unión nacional, este sentimiento de pertenecer a este territorio y como dato histórico, cuando se ganó la Guerra del Pacífico, varias personas se empezaron a incluir dentro de la Marina, empezaron a haber mucha más gente interesada en eso y varios nacimientos en donde los niños se llamaban Arturo, ya, y todo eso se generó por este conflicto de la guerra en el norte. Entonces se expande el territorio chileno y ahí tenemos algunos tratados que se firman con Perú y Bolivia para tener al final la región de Tarapacá, Arica y Antofagasta. El tener el acceso a Tarapacá generaba que Chile controlara la principal fuente del salitre y consolide entonces lo que sería su posición dentro del mercado mundial. Ya, entonces, por eso después de la guerra, aparte de ganar la guerra, que nos sentíamos como potencia, como eh, superhéroe, como súper así, somos los mejores, también generó que económicamente también fuéramos superiores en ese caso. Y al tener Antofagasta también generaba que podíamos tener esta salida al Océano Pacífico, lo que permite consolidar entonces el dominio de la región minera y su exportación. ¿Ya? Entonces, al tener Antofagasta genera un incremento en el comercio y las rutas de exportación. Obviamente Bolivia pierde el acceso al mar porque los dejó esta guerra sin este territorio y obviamente tuvo consecuencias en su economía y su identidad nacional. Por ejemplo, en el caso de Chile, la identidad como que creció mucho más y nos sentíamos como bastante poderosos y todo eso, y en el caso de Bolivia fue todo lo contrario, ¿ya? Y todavía sigue siendo un tema sensible a nivel político. Entonces, el impacto de esta guerra genera un impacto también en las relaciones diplomáticas con Perú y Bolivia, que deja una huella histórica, obviamente, que la podemos ver hasta el día de hoy. Y bueno, en el caso de la pérdida de la salida del mar, en el caso de Bolivia, marca el punto de inflexión en la relación que tenemos también con ellos, porque constantemente Bolivia busca recuperar este acceso al mar mediante la diplomacia, pero obviamente no se puede porque ya se firmó un tratado en este periodo de guerra, ¿ya? Pero es importante como comprender qué sucede por esto. No sé si ustedes sabían las demandas que hace Bolivia para que Chile le devuelva el mar. ¿Han escuchado eso? Sí, que no, dice Brian, que Bolivia ha intentado recuperar nuevamente el mar y ahí se mete la Haya y todo eso y como que les dicen a Bolivia, no, es que no se puede porque ya está firmado el tratado y ya ese territorio es parte de Chile. Todo eso surge en este siglo XIX, o lo que sería la Guerra del Pacífico, y toda esta idea de consolidar el territorio chileno y tener esta idea de identidad nacional. Ya, por último, con relación a los pueblos originarios también, es que obviamente la economía en Chile estaba bastante débil por esta guerra del Pacífico, pero obviamente Chile debía, en consecuencia de esto, buscar nuevos recursos que pudiera explotar en base como a esta crisis también económica. Y ahí vemos lo que serían estas misiones científicas para poder entonces identificar qué recursos naturales podríamos empezar a explotar en Chile. Obviamente, en este siglo XIX,
como ya les mencionaba, Chile intentaba entonces tener estos procesos de territorialización y desterritorialización, ¿ya? Estábamos obteniendo territorios, pero también estábamos cediendo territorios de ellos para poder conformar lo que sería lo que conocemos actualmente como Chile. Y esto generó obviamente conflictos con los pueblos originarios que estaban incorporados dentro de este territorio y obviamente el pueblo, o sea, el Estado chileno quería un control sobre estos pueblos. Y aquí yo les dejé todos los pueblos originarios con los que básicamente Chile tenía que generar relaciones. Ya toda esta es la diversidad de pueblos originarios que tenemos y son los que están dentro de la ley indígena que yo les mencionaba, que es bastante contemporánea. Y la idea entonces actual es respetar y promover el desarrollo de los habitantes de estos pueblos y además entonces tomar medidas para conservar y valorar la diversidad de la cultura dentro de nuestro país, ¿ya? Como que ese es el fin actual de haber, luego de bastantes años, haber reprimido a estos pueblos originarios, ya de generar entonces una búsqueda de reparación y conservación de la identidad y tradiciones de estos pueblos originarios, ¿sí? Se va entendiendo como todo lo que está pasando a nivel territorial, tanto como guerras, como ceder territorios, tener territorios, controlarlos, hacer expediciones científicas, generar instituciones también para poder controlar este territorio y manejarlo de mejor forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Deditos para arriba, deditos para abajo. Sí, no, no, sí. Ya Joaquín dice que sí. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Ya. Entonces, como estábamos hablando de los pueblos originarios, la idea es que veamos este video que hace el Ministerio de Educación, básicamente, para demostrarnos los pueblos originarios que tenemos, ¿ya? Que tenemos que cuidar también, que es parte de nuestro rol como personas actualmente, eh, conservar y promover entonces estas tradiciones de los pueblos originarios. Ya aquí les voy a dejar el video. Principales pueblos indígenas de Chile. Los Aymara era un pueblo cazador-recolector que iba del río Yuta al río Loa. Se dedicaba al pastoreo, a la agricultura y al intercambio entre pastores y agricultores. Lograron sacralizar la naturaleza y tener distintos espíritus y su idioma era el jaqui. Los atacameños venían entre el Loa y el Copiapó al interior, influenciados por el imperio inca y por el Tiahuanaco de Bolivia. Construyeron pucarás en la Sana en San Pedro, hablaron el Kunza. Hicieron cerámica, especialmente negra pulida, y los queros o vasos con animal por fuera. Cuidaban de llamas y alpacas, cultivaban la papa, el frijol y la coca. También cultivaron en terrazas y usaron acequias. Así también trabajaron el cobre en Chuquicamata. Tenían rituales funerarios, no constituyeron un estado, pero vivieron en núcleos independientes en pequeñas aldeas. Los changos iban entre el Loa y el sur de la Concagua, estaban influenciados por los indios del interior, por lo cual se alimentaron también por maíz, usaban la lana de la vicuña, comían focas, ballenas, mariscos y luego de mar usaron instrumentos de hueso y piedra. Eran pescadores que no se alejaban mucho de la costa y vivían en conchales, eran cazadores de marisco, de foca y ballena. Reemplazan la balsa de totera por una de 3 tablas y luego de cuero inflados de lobo marino. Fueron nómades y vivieron en armazones de palos o costillas cubiertos por cueros de lobo. Los diaguitas iban entre los valles del río Copiapó y Choapa, también al otro lado de la cordillera, desde Salta a La Rioja, desde la costa a la cordillera. Desarrollaron una rica alfarería que se destacó por la cerámica, con el jarro pato y el jarro zapato, utilizaron el idioma cancán y tuvieron influencia inca. Cultivaron el maíz, la papa, los porotos, el zapallo, usaban el regadío con acequia y las terrazas, fundieron el cobre y crearon llamas, guanacos, a los que utilizaban como animales de carga. Se organizaron de forma dual, cada valle gobernado por 2 señores.
Los picunches u hombres del norte iban entre el Choapa y el Itata, desarrollaron cerámica, hicieron piedras con perforación en el centro llamadas piedras tacita y hablaron mapudungún de influencia inca al sur, eran el sur del imperio inca. Eran animistas porque creían en la vida después de la muerte, cultivaron el maíz, el poroto y la papa, construyeron acequias, también usaron el sistema de tala y roce y el riego, crearon guanaco, utilizaron su lana y su carne. Tenían una organización política también dual y se organizaron grupos familiares dispersos que formaban aldeas. Habitaban en ranchos cubiertos con techos de totora, que eran las llamadas rucas, y hicieron trabajos comunitarios o mingacos. Los mapuches vivían entre el Itata y el Tolten, en rucas, dentro de las cuales había una fogata. Construían comunitariamente a través del mingaco. Sus familias practicaban la poligamia y tenían una compleja organización familiar y también para la guerra, a través de los LOPS, los Levos o Rehues, los Ayahuehues o agrupaciones de tribus y los Butamapus o zonas de guerra. Realizaban el culto a antepasados o pillanes y creían en la alianza de este pillán con un kuga o protector. Eran más bien animistas y tenían también creencias mágicas. Si bien se destacaron por ser un pueblo guerrero y por su compleja organización para ello, realizaron cultivos sencillos a través del uso de la tal y roce, cultivando maíz, papa, quinoa, zapallo, ají y realizando variadas comidas. También desarrollaron artesanía textil y alfarería con tembetas y vasijas zoomorfas y antropomorfas. Los huilliches o hombres del sur iban del Tolten al golfo del Reloncaví, eran parecidos a los picunches y hablaban el mapudungún, se mezclaban con los chonos, originando a los cuncos. Eran cazadores, pescadores y recolectores de mariscos que se organizaron en cabis en grupos de 400 personas dirigidos por un lonco de 7 u 8 cabis y formaban un leo dirigido por un cacique, forma de organización parecida a la de los mapuches. Usaron las dalcas o botes de 3 tablas amarradas y cubiertas con corteza de árbol. Los pehuenches, o hombres del Pehuen, se ubicaron en la región andina entre Chillán y Valdivia, pasando de un lado al otro de la cordillera hasta Lonquimay. Eran nómades influenciados por los mapuches que hablaban mapudungún, cazadores de guanaco y recolectores de piñón. Usaron boleadoras para cazar guanacos, caballos y usaron el arco con el carcaj o estuche de flechas. Los cuncos se formaron a partir de la unión entre huilliches y chonos. Los chonos estaban en el archipiélago de los chonos y de los huaytecas y en los canales y el golfo de Pena. Eran pescadores y cazaron los marinos. Navegaban en dalcas o embarcaciones de 3 tablas curvadas a fuego y agua y cosidas con fibra vegetal. Los tehuelches estaban en la meseta de la Patagonia y en los Andes patagónicos. Eran nómades que hicieron pinturas rupestres, cazaban guanaco y ñandúes, tenían elevada estatura, viviendas de palos y pieles y usaron boleadoras, arcos y flechas. Eran los llamados patagones. Los alacalufes, fueguinos o cahuéscar vivían en las islas y canales al sur de los chonos hasta Tierra del Fuego. Eran nómades que se vestían con pieles de animal, eran pescadores y cazadores marinos de mariscos, lobos marinos, nutrias y aves. Vivían en pequeños grupos familiares y se movilizaron en canoas donde instalaban a las familias llevando el fuego, el arpón, el hacha y el cuchillo. Los yaganes, yámanas o fueguinos eran la población más austral del continente, al sur de Tierra del Fuego y al sur del Canal Beagle. Eran nómades similares a los alacalufes, vivían en la playa porque creían que al interior habían espíritus malignos y creían que el arco iris era bondadoso y calmaba el mar. Eran recolectores de moluscos, pescadores y cazadores de lobos marinos, zorros y guanacos. Se pintaron la cara de colores de negro, blanco y rojo. Su vida se desarrolló al interior de las canoas y las mujeres eran hábiles buceadoras y artesanas. Los zonas vivían en la parte central de la isla de Tierra del Fuego, cultura e idioma semejante a los de los tehuelches. Poseían mitos y leyendas y creían en un ser supremo que actuaba como juez. Cazaban guanacos y zorros.
Su riqueza más grande fueron las mujeres que creaban a los niños, recolectaban los frutos y desarrollaron el Ain o Cloquetén, que era una ceremonia en la que los hombres pasaban de niños a adultos. Se vestían con pieles de guanaco y zorro, usaron el arco y la flecha y vivieron en tiendas semicirculares forradas con piel. Usaron el kort o gorro triangular. Finalmente está la cultura Rapa Nui, el ombligo del mundo, donde Rapa Nui significa isla grande. Se dice que este pueblo es de origen polinésico, que habían llegado mediante embarcaciones. Los grupos familiares se formaban a través de un linaje en común y se alimentaban de productos agrícolas, marinos, algunas aves. Eran grandes cuidadores de gallinas y tuvieron grandes gallineros. También se organizaban en tribus, lo que hizo que cuando llegaron los conquistadores estuvieran en conflictos internos. Escribieron con jeroglíficos y las casas eran hechas de piedra con forma de canoas. También son reconocidos por sus esculturas de piedra, conocidos como los moais. Tuvieron otras ceremonias sagradas como la ceremonia realizada al pájaro sagrado Manutara. Ya, entonces, con este video pudimos tener como una visión general de lo que serían los pueblos originarios en nuestro país. La idea es que, obviamente, con este video nos explica básicamente como la importancia de cada pueblo y con ello, entonces, esta preservación de estas costumbres y tradiciones que tenían hasta el día de hoy, ¿ya? El hacer como estas esculturas o cerámica, obviamente genera también un atractivo turístico a estos lugares específicos que se ubican a lo largo de Chile y obviamente también en la isla de Pascua, que también tienen sus propias tradiciones y todo ello. ¿Hay alguna duda sobre lo que estamos viendo? Sí, no, no, ya. Es importante entonces entender que en el siglo XIX estos pueblos originarios fueron como básicamente reprimidos y distribuidos o desplazados de sus tierras y actualmente, siglo XXI, ya siglo XIX, siglo XXI, el rol del Estado es preservar sus tradiciones. Y entonces ahí vemos un paralelismo histórico que es bastante importante entenderlo porque por lo menos en las escuelas lo que se pasa en enseñanza básica es tradición y como que se enseña ya la bandera de Chile, se enseña los pueblos originarios y también en enseñanza media la idea ya es como visualizar la relevancia de la diversidad que tenemos en cuanto a pueblo originario en nuestro país, ¿ya? Y de conservar lo que sería entonces sus tradiciones, culturas, costumbres, y no generar entonces una especie de eliminación de esta diversidad, porque es bastante rica en lo que sería cultura de nuestro país como tal. Así que esa sería la relevancia de lo que hemos estado viendo y a la vuelta entonces vamos a seguir dando una vuelta a lo que serían los pueblos originarios para después empezar a visualizar las relaciones del conflicto que se estaban viviendo entonces en este periodo. Ya, así que eso sería, nos vamos a ver en el segundo bloque, porque aquí vamos a estar viendo como el legado de los pueblos originarios y cómo el ministerio también, el Ministerio de Educación, por ejemplo, con estos videos, busca esto mismo, ya busca exponer esta cultura y junto con esto también que las personas, los estudiantes sobre todo, tengan un respeto también a esta diversidad. Ya, así que eso, nos vemos en el segundo bloque, así que vayan a tomar